Pues hoy continuamos con nuestra serie sobre el Espíritu Santo. We are continuing today with our series on the Holy Spirit. Si no has podido venir los domingos, If you haven't been able to come on Sundays, o si es tu primera vez aquí hoy, or if it's your first time here today, estamos dedicando las 7 semanas que hay entre Pascua y Pentecostés we're dedicating the 7 weeks between Easter and Pentecost Sunday a profundizar en nuestra comprensión del Espíritu Santo. to deepen our comprehension about the Holy Spirit. La Biblia revela que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. The Bible reveals that God is God the Father, Son, and Holy Spirit. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? But who is the Holy ¿Y Spirit? qué hace? And what does He do? ¿Y cómo podemos conocerlo? And how can we know Him? Cada semana hemos estado hablando de pasajes de las Escrituras Every week we've talked about passages from the Scriptures que nos introducen a estas preguntas. that introduce us to these questions. Y esta es la 4ª semana de esta serie. And this is the 4th week of this series. Y hoy hablaremos del poder del Espíritu Santo And today we're going to talk about the power of the Holy Spirit para transformarnos. to transform us. Yo he llegado a la conclusión de que se puede saber mucho sobre la etapa de vida en la que te encuentras I've decided that you can tell a lot about your life stage por los anuncios personalizados que recibes en las redes sociales. by the targeted ads you get in your social media. Últimamente he estado recibiendo anuncios muy específicos de influencers de fitness And recently I've been getting very targeted ads from fitness influencers que me prometen, who are promising, como padre de niños pequeños, as a father of young kids, que yo puedo ponerme en forma antes de que llegue el verano. that I can get in shape before the summer arrives. Y tengo que admitir, me he sentido a la vez muy comprendido And I have to admit that I feel both very understood y un poco atacado. and also a little attacked. Pero estos influencers de fitness de Instagram But these Instagram fitness influencers me prometen que si solo hago lo que dicen durante 12 minutos al día, promise me that if I only do what they say by doing these certain exercises 12 minutes a day durante las próximas 2 semanas, for the next 2 weeks, no solo estaré en mejor forma, I won't only be in better shape, sino que seré más feliz. but I will be happier. Me sentiré menos estresado. I will feel less stressed. E incluso tendré hijos más felices. And I'll even have happier kids. Solo dame 12 minutos más al día durante 2 semanas Give me 12 minutes per day for 2 weeks, y yo puedo transformar tu vida. and I can transform your life. Y yo tengo que admitir And I have to admit que yo soy un poco escéptico. that I am a little skeptical. Yo creo que todos somos un poco escépticos I think we're all a little bit skeptical cuando la gente nos promete la transformación. when people promise us transformation. Porque la verdad es que de una forma u otra a todos nos gustaría cambiar. Because the truth is that all of us, in some way, would like to change. El deseo de ser diferentes, The desire to be different, de crecer, to grow, de encontrar la paz, to find peace, de tener más seguridad económica, to be more financially secure, de ser más to felices, be happier, sea lo que sea. whatever it may be. Ese deseo de experimentar una transformación es personal. That desire to experience personal transformation Es algo fundamentalmente humano. is something fundamentally human. Pero al mismo tiempo, But at the same time, todos hemos sufrido decepciones. all of us have been disappointed. Nos han vendido falsas esperanzas. We've been sold false hope. Hemos intentado cambiar, pero no lo hemos conseguido demasiadas veces. We've tried to change, but have not achieved it too many times. Como para creer realmente que una transformación positiva y duradera es posible. To truly believe that a lasting, positive transformation is possible. Somos escépticos respecto a la transformación. We're skeptical about transformation. Y por eso That's why es tan importante para nosotros el pasaje de la Biblia que vamos a leer hoy sobre el Espíritu Santo. our passage for today about the Holy Spirit is so important. Porque para aquellos de nosotros que anhelamos la transformación, Because to those of us who long for transformation, pero que somos escépticos al respecto, but are skeptical about it, este pasaje this passage y lo que nos enseña sobre quién es el Espíritu Santo y lo que hace, and what it teaches us about the Holy Spirit and what He does nos da tanto malas noticias gives us both bad news como buenas noticias. and good news. Os daré primero las malas noticias. I will give you the bad news first. La mala noticia es que necesitamos ser transformados, pero no podemos. The bad news is that we need to be transformed, but we can't. Pero hay buenas noticias. But there is good news. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo puede transformarnos The good news is that the Holy Spirit can transform us, y lo hará.
and he will do it. Así que esas dos noticias And so those pieces of news son de lo que vamos a hablar hoy mientras leemos nuestro pasaje. are what we're going to talk about today as we read our passage. Así que te invito a abrir la Biblia conmigo So I invite you to turn with me a Gálatas capítulo 5, to Galatians 5 del versículo 16 al 25, from verse 16 till 25. que se encuentra en la página 909 We can find it in page 909 en las Biblias allá, pero también estará en la pantalla. in the Spanish Bibles, but you can also look at it in the screen. Lo que vamos a leer es una parte de una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento, What we're reading is a portion of a letter that is in the New Testament que fue escrita por el apóstol Pablo a una comunidad de fe that was written by the Apostle Paul to a community of faith llamada, bueno, los Gálatas, in Galatia para animarlos en su fe en Jesús. to encourage Galatians in their faith in Jesus. Así que mientras leemos el pasaje de hoy, As we read, prestad atención a nuestras dos noticias, ¿vale? keep an eye out for the two pieces of news. Leemos en versículo 16. Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Si os dijera que hay personas en el mundo que tienen problemas If I were to tell you that there were people in the world who had problems y que necesitan cambiar y crecer, and that need to grow and change, no sería una afirmación muy controvertida. it wouldn't be a very controversial statement. Todos estaríamos de acuerdo con eso. We would all be in agreement with that. Porque todos podemos pensar en personas que, en nuestra opinión, Because we can all think of people who, in our opinion, podrían necesitar un poco de ayuda para ser mejores personas. could use a little help being better people. El vecino mal educado que pone la música demasiado alta a la primera hora de la mañana. The rude neighbor who plays music really loud too early in the morning. El compañero ambicioso de trabajo que se aprovecha de los demás en su propio beneficio. The coworker who is ambitious and takes advantage and steps off on others for his own benefit. El familiar que lucha contra una adicción. The family member who struggles with addiction. No es difícil pensar en las formas en que todas esas personas necesitan cambiar. It's not hard to think about the ways in which all those people need to change. Pero la mala noticia de este pasaje But the bad news of this passage es que no nos permite limitarnos a eso. is that it doesn't let us just do that. La mala noticia de este pasaje es que cuando se trata de la necesidad de transformación, The bad news of this passage is that when it comes to the need to be transformed, no nos pide que miremos hacia afuera, it doesn't ask us to look out there a los demás, at other people, sino que miremos hacia adentro, but to look within us, a nuestros propios corazones. into our own hearts. Pablo utiliza una expresión en este pasaje que en inglés se traduce como the flesh, Paul uses a phrase in this passage that in English is the flesh, y en español como la naturaleza pecaminosa and in Spanish is translated as the evil nature. o la carne. Yeah, or the flesh. Y se refiere a ella en los versículos 16, 17, 19 y 24. And Paul refers to it in verses 16, 17, 19, and 24. Y esta frase, la naturaleza pecaminosa, And this phrase of that nature es simplemente la forma en que Pablo habla de la condición humana. is simply Paul's way of talking about the human condition. Y lo que quiere decir, sobre todo, And what he means overall es que la inclinación natural del corazón humano no es buscar a Dios, is that the natural inclination of the human heart
It's not to seek God ni a caminar en los caminos de Dios, or walk in His ways, sino alejarnos de Dios but to walk away from God e intentar dirigir nuestra propia vida sin Él. and try to run our life in our own way without Him. La configuración predeterminada del corazón humano The default setting of the human heart es buscar formas de ser mi propio de Dios. is to seek ways to be my own God. Quizás no necesariamente para eliminar a Dios, Maybe not necessarily remove God, sino para dejarlo a un lado but to set Him aside y vivir como me plazca. and live as I please. Y esta es la inclinación no solo del corazón de tu ambicioso compañero de trabajo, And this is the inclination not just of your ambitious coworker's heart, sino también del tuyo y but del mío. also of your heart and my heart. Y Pablo dice en el versículo 19 Paul says in verse 19 que cómo se ve vivir así según la carne, la naturaleza pecaminosa, that what it looks like to live like this, to live away from your sinful nature, es en realidad bastante obvio. is in reality very obvious. Casi da la sensación en el pasaje de que Pablo no siente la necesidad de enumerarlo todo, You can almost feel like Paul doesn't feel the need to list it all out, pero lo hace. but he does Y anyway. en los versículos del 19 al 21 And in the verses 19 through 21, presenta esta lista de lo que él llama las obras de la naturaleza pecaminosa. he presents this list of what he calls the acts of the flesh. Y lo interesante es que enumera 15 cosas Now, what's interesting is he lists 15 things, y 7 de ellas and 7 of them son comportamientos pecaminosos que los Gálatas habrían esperado de sus vecinos paganos. are sinful behaviors that the Galatians would have expected of people outside of the Christian community. 3 de esas 7, 3 of those se refieren a una sexualidad descontrolada. describe a sexuality that's out of control. 2 de ellas 2 of them describen al abuso descontrolado de sustancias. describe substance abuse that is out of control. Y 2 de ellas And 2 of them se refieren a la adoración de otros dioses. describe the worship of other gods. Así es como los Gálatas habrían esperado que actuaran sus vecinos paganos. This is how the Galatians would have expected their pagan neighbors to act. Pero 8 de estas cosas, But 8 of them, así más de las 7 que se refiere a los paganos, so one more than the 7 that you would have expected out of pagan people, podrían aplicarse fácilmente a personas perfectamente religiosas. were behaviors that you could have very easily used to describe perfectly religious people. Ira, Anger, división, division, ambición. ambition. Son cosas de las que incluso los Gálatas deben aprenderse a liberar. These are things that even the Galatians needed to be free from. Y luego Pablo pues cambia de tema And then Paul changes the subject y empieza a hablar de lo que Dios quiere para su pueblo. and starts talking about what God wants out of his people. Y cuando hace eso, pues hace que nuestro problema sea aún más claro. And what he does is point out that our problem is a lot more clear, Porque dice que las obras de la carne because he says that the sinful acts y lo que produce el Espíritu and what the Spirit produces son totalmente opuestos entre sí. are totally opposed to one another. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida And what the Holy Spirit wants to do in your life es ayudarte a vivir una vida vivida marcada por el amor, is help you live a life marked by love, la alegría, Joy, la paz, peace, la paciencia, patience, la bondad, kindness, la fidelidad, goodness, faithfulness, el dominio propio. and self-control. Lo cual significa que intentar vivir la vida sin el Espíritu Santo Which means that living a life without the Holy Spirit simplemente nos va a llevar siempre a lo contrario de esas cosas. is simply going to lead us to the opposite of those things. El Espíritu quiere traer amor generoso. The Spirit wants to bring generous love. La carne engendra miedo y autoprotección. The flesh breeds fear and self-protection. El Espíritu quiere traer alegría centrada en Dios. The Spirit wants to bring God-centered joy. La carne trae apatía. The flesh brings apathy. El Espíritu quiere traer paz. The Spirit wants to bring peace. La carne trae orgullo. The flesh brings pride. El Espíritu quiere traer paciencia. The Holy Spirit wants to bring La patience. carne trae ira. The flesh brings. El Espíritu quiere traer bondad. The Holy Spirit wants to bring La goodness. carne trae hipocresía. The flesh breeds hypocrisy. Y Pablo dice que esto So Paul says that this es nuestro dilema, is our dilemma porque nuestra inclinación natural es la carne. because our natural inclination and nature is the flesh. Es intentar vivir nuestras vidas independientes de Dios, It's trying to live our lives independently from God, tratando de crear por nosotros mismos sentido y alegría y paz.
trying to create for ourselves peace and meaning. Estamos desesperados por experimentar esas cosas. We're desperate to experience those things. Y como personas modernas asumimos que depende de nosotros fabricarlas And we assume as modern people that it is up to us to manufacture those for ourselves. por nosotros mismos. Pero por mucho lo que intentemos But no matter how hard we try o planifiquemos or plan o organicemos nuestras vidas or organize our lives para conseguir esas cosas, in order to achieve those things, no podemos, we can't. no lo logramos. We can't achieve it. Porque lo que necesitamos no es un mejor plan de vida, Because what we need is not a better life plan ni un calendario más organizado, or a calendar that's more organized ni mejores hábitos. or better habits. Lo que necesitamos es ser transformados. What we need is to be transformed. Y por mucho lo que lo intentemos, And as far as we try, no podemos transformarnos a nosotros mismos. we can't transform ourselves. Este es nuestro dilema. This is our dilemma. Y yo sé que todo esto es muy alentador, And I know this is all terribly uplifting. pero por eso esta sección se llama las malas noticias, ¿vale? But that's why this section is called the bad news, okay? Todos nosotros, All of us, si somos sinceros con nosotros mismos. if we're honest with ourselves, Y yo no digo esto con reprochos, sino con sinceridad sobre mi propia vida. and I don't say this with condemnation, but with sincerity, looking at my own life, Todos conocemos el peso de querer ser una persona diferente. we all know the weight of wanting to be a different person. Podemos identificarnos con el deseo de ser más amorosos, We can identify with the desire to be a more loving de person, vivir con más alegría, a more joyful de person, vivir en paz. to live more peacefully. Y todos conocemos la frustración de no llegar nunca a conseguirlo de todo. And we know the frustration of never quite being able to get there. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Do you know what I'm talking about? ¿Has experimentado esto? Have you experienced this? ¿Cómo lo has experimentado? How? ¿De qué manera anhelas tú que tu vida se transforme? In what way are you longing for your life to be transformed? ¿De qué manera te has frustrado la persistencia de los patrones de la carne en tu vida? In what way have you been frustrated by the persistence of the patterns of the flesh in your life? ¿Estás cansado de las malas noticias? Are you tired of the bad news? Porque gracias a Dios But thank God hay buenas noticias. there are good news. Y la buena noticia es esto. And they are these. Tú y yo tenemos un poder insuperable para cambiar a través del Espíritu Santo. You and I have an unsurpassed power to change through the Holy Spirit. ¿Sabías lo que significa ser cristiano? Do you know what it means to be Christian? Ser cristiano no significa que tienes una nueva forma de pensar sobre las cosas. What makes you a Christian is not that you have a certain philosophy that you think about, Ni que estás de acuerdo con un sistema moral. nor that you're in agreement with a moral system. Lo que nos hace cristianos What makes us Christian es el hecho de que nuestra vida está ahora imbuida del poder del Espíritu Santo, is the fact that our lives are now infused with the power of the Holy Spirit, que ha venido a vivir en ti who has come to live in you y hacerte una persona nueva. and make you into a new person. La Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, The Bible says that the same Spirit who raised Jesus from the dead ahora vive en ti now lives inside of you y ahora toma la muerte espiritual que hay en nosotros. and now takes the spiritual deafness in us, El miedo, the fear, la culpa, guilt, la falta de alegría, joylessness, la ira, anger, y con su poder and by His power, crea nueva vida. He creates new life. Este es el poder del Espíritu Santo, This is the power of the Holy Spirit, el poder de transformarnos. the power to transform us. Pablo utiliza dos metáforas en este pasaje para describir esta transformación. Paul uses two metaphors in this passage to describe that transformation. Una es la metáfora del fruto. One is a metaphor of fruit. El hecho de que Pablo llame a esta transformación en nosotros el fruto del Espíritu es útil por muchísimas razones. The fact that Paul calls this transformation in us the fruit of the Spirit is helpful for us in many reasons. Y una razón es que nos recuerda que lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros One reason is that it reminds us that what the Holy Spirit wants to bring to our lives es una obra integral. is a comprehensive work. Si te gusta la gramática, If you're a fan of grammar, ¿a alguien le gusta la gramática? anybody is a fan of Débora grammar? seguramente sí.
Probablemente hayas notado que hay algo muy raro en Gálatas 5, 22 al 23. You probably noticed that there is something really interesting about Galatians 5, 22 and 23. Mi profesor de gramática en la secundaria me habría corregido esta frase, My grammar teacher in middle school would have corrected me if I wrote this sentence. porque Pablo llama a la obra del Espíritu Santo el fruto del Espíritu en singular. Because Paul calls the work of the Holy Spirit a singular fruit of the Holy Spirit. Pero luego enumera 9 cosas. But then he goes on to list 9 things. Un fruto, One fruit, 9 cosas. but 9 things. Y Pablo es muy claro. Paul's very clear. No son los frutos del Espíritu It's not Santo. the fruits of the Spirit. Es el fruto del Espíritu One Santo. fruit of the Spirit. Un solo fruto. Only one. Es como si Pablo estuviera mostrándonos un diamante It's like Paul is holding up a diamond, y nos invitara a observar cada faceta, and it's inviting us to look at every facet, a admirarlos desde todos los ángulos. admire it from every angle. Ah, el amor, Oh, love, la bondad, gentleness, la paz, peace, dominio propio. self-control. Y si tuviéramos tiempo, If we had time, repasaríamos cada faceta del fruto del Espíritu we Santo would go through each of these facets of the fruit of the y Spirit, hablaríamos de ellas y lo que realmente significa en la vida real. talk about them and what they actually mean in our real lives. Y si lo hiciéramos, lo que encontraríamos sería una persona tan arraigada en el Evangelio de Dios, And if we did that, what we would find would be a person who was so rooted in the good news en las buenas nuevas de un Dios que la ama a esa persona. of a God who loves that person, Que esa persona es capaz de vivir con generosidad hacia Dios, and therefore that person is able to live generously toward God, hacia los demás, toward others, incluso hacia sí mismo. and even toward himself. Porque la obra del Espíritu Santo no consiste en retocar nuestra personalidad. Because listen, the work of the Holy Spirit is not fixed on tweaking our personalities, Para que si hiciéramos un test de personalidad, pues sacaríamos un resultado diferente. so that if we took a personality test, we would find a different result. Pero tampoco consiste en convertirnos en copias exactas unos de otros. But it's also not meant for us to be an exact copy of one another, De modo que mi personalidad pues desaparece y se vuelva indistinguible de la de Areli. so that my personality becomes indistinguishable from Arelis. La transformación del espíritu The transformation of the Spirit consiste en modearnos a imagen del carácter de Jesús. is to shape us in the character of Jesus. El Espíritu Santo nos hace semejantes a Jesús. The Holy Spirit makes us like Jesus. Porque el fruto del Espíritu es amor y alegría y paz y lo demás. Why is the fruit of the Spirit love, joy, peace, patience, kindness, and all the rest? Porque Jesús es amor. Because Jesus is love, Porque Jesús es bueno. Jesus is good, Jesús es paciente. Jesus is patient, Jesús es amable. Jesus is kind, Jesús es el diamante Jesus is the diamond que el Espíritu Santo nos muestra para que lo admiremos. that the Holy Spirit holds up for us so that we admire. Y el Espíritu Santo viene y nos hace semejantes a Jesús. And the Holy Spirit comes and makes us more like Jesus. El fruto That is the fruit del Espíritu Santo. of the Spirit. Un solo fruto. One fruit. Pero la segunda razón por la que es tan útil la palabra fruto And the second reason why it's so helpful that Paul calls this the fruit of the Spirit es porque las imágenes de un jardín y de las plantas son imágenes poderosas para hablar del crecimiento humano. is because the images of garden and plants are powerful ones when it comes to talking about growth. Lo que Pablo está diciendo es que la obra del Espíritu Santo es como una semilla What Paul is saying is that the work of the Spirit is like a seed que se planta that is planted y crece and grows hasta convertirse en una planta que da fruto. into a plant and then it bears fruit. Es una imagen de salud It's an image of health y vida, and life, pero también es una imagen de inevitabilidad. but it's also an image of inevitability. Las semillas se convierten en plantas Seeds grow into plants y las plantas dan fruto. and plants bear fruit. Eso es lo que hacen. That's what they do. Y del mismo modo, And in the same way, el Espíritu Santo obra en nosotros the Holy Spirit works in us para que demos fruto. so that we bear fruit. Eso es lo que hace. That's what it does. Es un hecho imparable. It's an unstoppable act. La ciudad en Virginia, de donde soy, se llama Richmond. The city from Virginia that I'm from is called Richmond. Y hay un barrio en Richmond llamado Carytown, There's a neighborhood there called Carytown que es conocido por ser absolutamente horrible para caminar, that is known for being absolutely terrible for walking porque todas las aceras se ven así. because all the sidewalks look like this.
cada 5 metros every 20 feet, hay un árbol que ha levantado la acera. there's a tree that has blown up the sidewalk. Uno pensaría que si cogieras una bellota pequeñita One would think that if you took a tiny little acorn y la plantaras junto a un hormigón and planted it next to a concrete slab y una acera de ladrillo, or a brick sidewalk, el crecimiento de la bellota se vería afectado. that the acorn's growth would be stunted or prevented. Pero no es así, But it's not that way. porque si coges una bellota If you take an acorn, y la pones en la tierra put it into the y la earth, riegas and water y it, si le das un poco de tiempo, give it enough time, no es el hormigón el que vence a la bellota. and it's not the concrete that beats the acorn. La bellota vence al hormigón siempre. The acorn beats the concrete every time. El crecimiento de la bellota puede ser gradual, The growth of the acorn may be gradual, puede que sea incluso imperceptible, maybe at times imperceptible, pero es inevitable, but it's inevitable porque la semilla es poderosa. because the seed is powerful. Y de la misma forma, And in the same way, la obra de transformación que el Espíritu Santo está realizando en tu vida the work of transformation that the Holy Spirit is doing in your life puede parecer a veces gradual, may at times seem slow. puede parecer tan pequeña que te resulta imperceptible, It may feel so small that it may be imperceptible, pero su obra es inevitable. but His work in your heart is inevitable. Y no importa qué hormigón metafórica haya en tu vida, And it doesn't matter what metaphorical concrete slab is over your life. a medida que le entregas tu vida, As you give your life, el Espíritu Santo hará su obra de transformar as you yield your life to Him, the Holy Spirit will do His work en alguien que sea como un roble de justicia, of transforming you into someone who's like an oak tree of righteousness, lleno de amor full of the love, y la alegría joy, y la paz the peace, y todo lo demás and all the rest de Jesús. that Jesus has. Esa es una promesa en la que puedes confiar. That's the promise in which you can trust in. El fruto del Espíritu. That's the fruit of the Spirit. Así que esa es la metáfora del fruto. So that's the metaphor of the fruit. La segunda metáfora de cómo obra el Espíritu Santo en nosotros The second metaphor of how the Holy Spirit works in us es la metáfora de andar. is the metaphor of walking. Pablo dice en el versículo 25, Paul says in verse 25, como vivimos por Espíritu, since we live by the Spirit, andemos guiados por Espíritu. let us keep in step with the Spirit. Si alguna vez has salido de raíces, If you've ever walked out of Raíces, un domingo después del culto con Jess y yo y los niños, Sunday after church with Jess and our kids, tú sabes que llega un momento en que caminar con nuestro hijo James you know that there comes a point where walking with our son James no es divertido. is not fun. Deja de ser divertido. It stops being fun. Llega un momento por la tarde en el que él solo quiere hacer lo que él quiere hacer. There comes a point that in the evening where he just wants to do what he wants to do. Así que nos pide, por ejemplo, cada semana So, for example, every week que lo bajemos del cochecito mientras caminamos a casa. he asks us to get him down of the stroller as we're walking. Y tú le puedes decir, James, And you'll say to him, Vale. James, okay, puedes bajarte, you can get down, pero vamos andando a casa. but we're walking home. Tenemos que ir por aquí. We have to walk this way. Y él asentirá con su cabeza así. And he'll nod his head. Entonces lo bajarás al suelo. So you'll put him down on the ground. Y tan pronto como sus pies toquen el suelo, And as soon as his feet touch the ground, se dará la vuelta y He caminará tan rápido como turns. pueda en la dirección contraria. he turns around and walks as fast as he can the opposite way. Y la verdad es que hacemos esto con el Espíritu Santo. And the truth is, we do this with the Holy Spirit. Pablo dice, andad en el Espíritu. Paul says, walk in step with the Spirit. Porque el Espíritu Santo nos dice, yo voy por aquí, Because the Holy Spirit says to us, I'm going this way. andad conmigo. Walk with me. Y tenemos la opción de andar con Él And we have the choice to walk with Him o de hacer el equivalente espiritual de asentir con la cabeza y luego dar media vuelta y ir en la otra dirección. to do that same spiritual equivalent of nodding our heads and then turning around and walking the opposite way, Exactamente como James. like James. Pero lo cierto But the fact es que el fruto del Espíritu is that the fruit of the Spirit crece en nosotros grows in us cuando caminamos en sintonía con el when Espíritu. we walk in sync with the Holy Spirit. El Espíritu Santo no nos va a imponer la transformación por la fuerza, The Holy Spirit doesn't impose transformation on us por la fuerza. by force. Él quiere transformarnos en personas que vivan con paz y bondad y paciencia. He wants to transform us into people who live with peace and goodness and gentleness. Quiere hacernos semejantes a Jesús, He wants to make us like Jesus, pero no nos obligará.
but He won't force us. Se nos invita a andar en sintonía con Él. We are invited to walk in step with Him. Así que tenemos que ir por el camino que Él va. So we have to go in the way that He is going. Así que nos comprometemos con nuestra mente, So we engage as we walk with our minds. nos arraigamos en la historia de la Biblia, We ground ourselves in the story of the Bible. eliminamos los hábitos destructivos, We eliminate destructive habits. damos prioridad a la vida en comunidad We give priority to life in community. y nos tomamos el tiempo para conocer más a Jesús. And we take the time to get to know Jesus. Y hacemos estas cosas para andar guiados por el Espíritu, We do these things to walk in step with the Holy Spirit. no para ganarnos el derecho a ser transformados, Not for the sake of earning the right to be transformed, sino para vivir una vida que nos haga receptivos a la transformación del Espíritu. but for the sake of living a life that makes us available for transformation. Porque el fruto del Espíritu Because the fruit of the Spirit nos crece cuando andamos por el Espíritu. comes as we walk with the Spirit. ¿Tienes la sensación de que estás andando con el Espíritu en esta etapa de tu vida? Do you sense that you're walking in step with the Spirit in the season of your life? Quizás no estés seguro de lo que eso significaría para ti en la Maybe you're not práctica. sure what that would even mean for you practically, Y quieres hablar con alguien al respecto. and you want to talk to someone about that. Te invito a hablar con alguien aquí después del servicio. I invite you to talk to someone here today Ven, after service. ven al grupo de vida esta semana. Come to Life Group this week. Quizás hay alguna forma concreta Maybe there's a specific way en la que tú sabes que estás haciendo lo que hace James that you know you're doing what James does. y te estás dando la vuelta You're turning y around alejándote del camino que sigue el Espíritu. and walking away from the way that the Spirit is going. Hoy tienes la oportunidad de dar media vuelta Today, you have the opportunity to turn back y around caminar en sintonía con Él. and walk in sync with Him. Quizás estás aquí Maybe you're here y hay una forma concreta en la que anhelas la transformación. and there's a specific way that you're longing for transformation. Quieres ser más como Jesús. You want to be more like Jesus. Anímate hoy. I encourage you today. Es el Espíritu quien trae la transformación. It's the Spirit who brings transformation. Tu tarea Your task es simplemente conocerlo is just to know Him y andar con Él. and walk with Him. Él hace el trabajo. He does the work. En cualquier caso, Regardless, yo quiero preguntarte, I want to ask today, ¿qué significa en la práctica para ti what does it mean practically for you dar el siguiente paso de andar con el Espíritu to take the next step of walking with the Spirit mientras Él te transforma as He transforms you para que seas como Jesús? to be more like Jesus? Malas noticias Bad news y buenas noticias. and good news. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, When Paul writes to the Galatians, no les dice que necesitan transformados porque los esté condenando. he does not tell them that they need to be transformed because he's condemning them. Les dice que necesitan transformarse porque los ama. He's saying they need to be transformed because he loves them. Y sabe que una vida de amor y alegría y paz, And he knows that a life of joy, peace, kindness, la vida de Jesús, the life of Jesus es posible para ellos. is possible for them. Porque el Espíritu Santo quiere hacer esa obra en ellos. Because the Holy Spirit wants to do that work in them. No los está condenando a ellos ni a nosotros. He's not condemning them or us. Nos está invitando a experimentar la frescura, He's inviting them to experience freshness la fecundidad and la fruitfulness vida and life en el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. Nos está invitando a una vida transformada. He's inviting us into a transformed life Porque esa es la obra del Espíritu Santo. because that is the work of the Holy Spirit.